Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para embarcarnos en una historia que, sinceramente, ha logrado resonar en lo más profundo de nuestros corazones. El título del vídeo de hoy, Kerem conmovió a Hande con un gesto que la hizo llorar, no es una exageración, es una ventana a un momento de pura emoción y conexión que merece ser desgranado con la atención que se merece. Créanme, lo que ocurrió detrás de esas lágrimas es un testimonio del poder del amor, la comprensión y esos detalles que hacen que una relación brille con luz propia. Antes de sumergirnos en esta conmovedora narrativa, quiero recordarles la importancia de su apoyo. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita que les alertará cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Su presencia, sus me gusta, sus comentarios y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando historias fascinantes y a mantener viva esta conexión con ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en la historia que ha capturado la atención de tantos. La relación entre Kerem y Hande es para muchos un faro de esperanza en el panorama del amor moderno. Hemos sido testigos a través de las redes sociales, de las apariciones públicas y de las pinceladas de intimidad que comparten, de cómo su amor ha florecido, transformándose y fortaleciéndose con el tiempo. Son una pareja que sin lugar a dudas ha logrado cautivar el cariño y la admiración de una legión de seguidores, no solo por su talento individual, sino por la palpable química que irradian juntos. Esa chispa, esa conexión genuina, es lo que nos hace creer en la posibilidad del amor verdadero, ese que trasciende las cámaras y los flashes. Pero como en toda historia de amor que se precie, hay instantes que marcan un antes y un después, momentos cruciales que no solo definen sino que también consolidan los lazos que unen a dos personas. El episodio que vamos a relatar hoy es, sin duda, uno de esos momentos definitorios, una anécdota que revela la profundidad de su vínculo y la inteligencia emocional de Kerem. Imaginen la escena. Un evento de gran envergadura, un momento de celebración, o tal vez, como veremos, un instante de introspección y fragilidad para Hande. Los detalles precisos de la ocasión pueden variar según la fuente o la interpretación que se haga de ella, pero lo que resulta innegable es la atmósfera emocional que envolvía a Hande en ese preciso instante. Es muy probable que estuviera atravesando un periodo de intenso estrés, enfrentando algún desafío personal o profesional, o simplemente navegando por una etapa de la vida en la que la necesidad de sentir un apoyo incondicional y tangible se hacía más acuciante. Y es precisamente en esos momentos, cuando las palabras parecen insuficientes, donde la verdadera magnitud de una relación se pone a prueba. Y ahí es donde Kerem, con su característica sensibilidad, demostró ser un pilar fundamental. Se dice que Kerem, con esa dulzura innata y esa aguda capacidad de observación que solo el amor profundo puede agudizar, notó algo sutil en Hande. No se trataba de una queja explícita, ni de una señal obvia y evidente, sino de esa mirada esquiva, de esa postura corporal que delata un peso interior, de esa sutileza que solo alguien que ama de verdad, alguien que conoce cada matiz del alma de su pareja, puede percibir. Él intuyó sin necesidad de un diálogo extenso o de preguntas directas, que ella necesitaba un recordatorio. Un recordatorio poderoso y sincero de lo extraordinariamente especial que es, de cuánto se le quiere, de la fortaleza insospechada que reside en su interior. Y entonces, movido por ese amor, decidió actuar. El gesto en sí, el corazón de esta conmovedora historia, es lo que ha generado tantas conversaciones, tantas especulaciones y, sobre todo, tantas emociones. No fue un regalo material ostentoso, de esos que impresionan por su precio o su marca, aunque sin duda también tienen su encanto. No, este fue un gesto de una índole mucho más profunda, más íntima, más personal. Se cuenta que Kerem dedicó tiempo y esmero a preparar algo para Hande, algo que encapsulara la esencia de su conexión, sus recuerdos compartidos, sus sueños anhelados. Podría haber sido una carta escrita a mano. Imaginen la escena, la tinta deslizándose suavemente sobre el papel, cada frase cuidadosamente hilvanada, cada palabra cargada de un sentimiento genuino y profundo. Kerem, conociendo a la perfección el universo interior de Hande, sabría exactamente qué palabras utilizar para llegar directo a su corazón, para disipar sus nubes y hacerle sentir la luz de su amor. Una carta en la era digital se convierte en un tesoro tangible, un legado de emociones que se puede atesorar para siempre. O quizás, y esta posibilidad tampoco descarta la anterior, fue algo visualmente más elaborado. Pensemos en un vídeo recopilatorio, un montaje cuidadosamente editado, que reuniera los momentos más significativos de su relación.
Fragmentos de risas compartidas, imágenes de viajes inolvidables, instantes de confidencias susurradas, miradas cómplices. Un vídeo que les permitirá a ambos revivir su historia de amor, recordar los motivos que los unieron en un principio y reafirmar la solidez y la belleza de su vínculo. A veces ver nuestro propio camino recorrido plasmado de forma tan vívida y emocional, puede ser un detonante de sentimientos poderosos y transformadores. Otra alternativa, no menos conmovedora, es que Kerem hubiera orquestado una sorpresa más íntima, rodeándola de las personas clave que han sido pilares en su vida y en la de Hande, creando un círculo de amor y apoyo. O quizás simplemente diseñó un ambiente de paz y serenidad, un espacio seguro donde Hande pudiera sentirse completamente libre para ser ella misma, receptora de todo el afecto que merece sin presiones ni juicios. Un oasis de tranquilidad en medio de la vorágine cotidiana. Lo que sí sabemos con una certeza que va más allá de la especulación, gracias a los testimonios que han trascendido y a las imágenes que, aunque sutiles, han llegado a nosotros, es que este gesto tuvo un efecto inmediato y profundamente conmovedor en Hande. Ella, quien a menudo proyecta una imagen de fortaleza, de resiliencia y de determinación férrea, se vio completamente abrumada por la emoción. Las lágrimas comenzaron a brotar. Y no eran lágrimas de tristeza, no eran de dolor, sino lágrimas puras y cristalinas de emoción genuina, de gratitud inconmensurable, de sentirse amada y comprendida en un nivel tan íntimo y fundamental que la emoción se desbordó. Estas lágrimas que nosotros, como observadores externos, hemos tenido el privilegio de presenciar o imaginar, son, para muchos, la prueba más hermosa y elocuente de la autenticidad de su amor. Son el reflejo de un corazón que, al ser tocado por un gesto de amor tan puro y sincero, se abre y recibe todo el cariño del mundo. Son la manifestación palpable de que, a pesar de las presiones externas, de las miradas curiosas, de las expectativas que a veces se ciernen sobre las figuras públicas, existe un espacio sagrado entre Kerem y Hande, un santuario privado donde el amor puro, desinteresado y sincero prevalece por encima de todo. El impacto de este gesto trasciende las froncones de su relación de pareja. Nos enseña lecciones valiosas a todos y cada uno de nosotros, recordándonos la importancia fundamental de la comunicación no verbal, de la empatía, de estar genuinamente atentos a las necesidades de nuestros seres queridos, incluso cuando éstas no se expresan de forma explícita. Nos demuestra de manera contundente que los gestos pequeños, pero cargados de un significado profundo y personal, pueden tener un poder transformador y sanador. En un mundo que a menudo valora en exceso lo material, lo superficial y lo efímero, esta historia nos devuelve a la esencia de lo verdaderamente importante, la conexión humana, el amor incondicional, el apoyo mutuo inquebrantable. Kerem, al concebir y ejecutar este gesto, no solo demostró la profundidad de su amor por Hande, sino también una inteligencia emocional excepcional. Supo identificar la necesidad subyacente en ella y responder de una manera que fue, sin duda, perfecta y diseñada exclusivamente para ella. No intentó resolver una situación con palabras vacías o consuelos genéricos, sino que le ofreció un bálsamo para el alma, un recordatorio tangible de su valor intrínseco, de su belleza, de su importancia vital en su vida. Y eso, queridos amigos, es precisamente lo que forja y fortalece una relación hasta convertirla en algo verdaderamente sólido y duradero. Hande, al permitirnos ser testigos de su vulnerabilidad, al dejarse conmover hasta las lágrimas, también nos brindó una valiosa oportunidad de ver su humanidad. Nos permitió vislumbrar el lado más tierno y sensible de una figura pública a la que admiramos por su talento y su profesionalidad. Y es precisamente en esa vulnerabilidad compartida donde encontramos una conexión aún más profunda con ella, donde nos damos cuenta de que al final del día, todos, sin excepción, necesitamos sentirnos amados, apoyados y valorados en nuestra más pura esencia. Podríamos pasar horas especulando sobre los detalles más íntimos de ese momento. ¿Qué palabras exactas pronunció Kerem? ¿Qué recuerdo específico, qué imagen o qué promesa se desató en la mente de Hande al recibir ese gesto, provocando esa hermosa cascada de lágrimas? Pero quizás, y esta es una reflexión muy personal, no es necesario conocer cada mínima partícula de ese instante para comprender su magia. A veces, la verdadera belleza reside en la esencia misma de lo sucedido, un acto de amor puro, desinteresado y perfectamente sintonizado, que generó una reacción igualmente pura y conmovedora. Este evento, sin lugar a dudas, ha fortalecido aún más la imagen pública de Kerem como un hombre atento, detallista y profundamente enamorado. Y a su vez ha reforzado la conexión que tantos de nosotros sentimos con Hande.
Nos permite verlos no solo como las estrellas que son, sino como personas reales, con sentimientos profundos, con fragilidades y con la capacidad de conmoverse mutuamente de una manera tan auténtica y poderosa. En resumen, lo que ocurrió fue que Kerem, a través de un gesto de una profundidad y un significado excepcionales, logró conmover a Ande hasta las lágrimas. Este acto fue una poderosa demostración de la profundidad de su amor, de su asombrosa capacidad para comprender y atender las necesidades emocionales más sutiles de Ande, y de la inquebrantable fortaleza de su vínculo. Las lágrimas de Ande se convirtieron en un símbolo universal de gratitud, de sentirse plenamente amada y comprendida, y de la indescriptible belleza de una relación auténtica y honesta. Este momento nos recuerda, una vez más, la importancia insustituible de los gestos significativos y del amor sincero en la construcción de una vida plena y feliz. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta conmovedora historia. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis de un momento tan especial en la vida de Kerem y Ande. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué gesto les ha conmovido más profundamente en sus propias vidas? ¿Creen que son estos momentos de vulnerabilidad y conexión genuina los que realmente definen y fortalecen una relación? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus reflexiones, sus experiencias personales y sus valiosas opiniones. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan interesante como a nosotros, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todas aquellas personas que puedan apreciar esta hermosa historia de amor y conexión. Y si aún no lo han hecho, por favor, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal y activando la campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido que les emocione, les informe y les entretenga. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y que el amor y la luz guíen sus caminos. Adiós.